Queridos amigos, estamos iniciando el día de hoy con la palabra del Señor. Hoy leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del 11 al 26. Mataron al autor de la vida. Mataron al autor de la vida. Estamos hablando, sobre todo en estos días, leyendo Hechos de los Apóstoles, porque es las acciones del resucitado, las acciones del alter Christi, y aquí nos dice Pedro, al verlos, al pueblo, ¿verdad?, que se había reunido, les dijo: israelitas, ¿por qué se asombran y se quedan así mirándonos como si hubiéramos hecho caminar a este con nuestro propio poder y santidad? Aquí entonces, como siempre, la gente y nosotros también estamos buscando desde el aspecto religioso muchas veces cosas mágicas. Y eso lastimosamente lo encontramos por todos los medios, radio, televisión, la gente siempre te quiere vender cosas mágicas, como a un Dios taumaturgo, ¿verdad? Simplemente a un Dios mágico, a un Dios varita mágica, a un Dios que te soluciona el problema que vos tendrías que estar solucionando, porque Dios ya te dio todo. Es como un papá que te dio 100 millones de guaraníes y te dijo: mi hijo, esto es para que vos puedas comenzar a trabajar, plata ya lleva. Y entonces vos tenés que comenzar a producir. Y después, ¿qué hace? Y comenzó otra vez a pedir limón. Y entonces estás como esperando esa varita mágica, ¿verdad? Y le pedías a Dios y que esto y aquello, y que me vuelvan a ayudar, y que me vuelva. Algo que vos tendrías que haberlo hecho, es tu responsabilidad, porque Dios ya nos dio todo, Dios nos dio esa capacidad. Entonces eso es lo que están diciendo aquí Pedro, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes se asombran y me quedan mirando aquí como si fuese que yo le hubiese hecho caminar a este hombre, ¿verdad?, con mi propio poder y santidad? No, señores, es algo que Dios me lo dio, nos dio a nosotros. Todos estamos predispuestos por el bautismo, por la resurrección del Señor, a hacer caminar a los demás, a darle vida a los demás. El Dios de Abraham, y aquí comienza a explicarles, ¿verdad?, de Isaac, de Jacob, de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Y por medio de él, así ustedes le entregaron y rechazaron ante Pilato, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ustedes rechazaron al santo inocente y pidieron como una gracia la libertad de un homicida, es decir, Barrabás y Naupea. Pero el Señor lo ha resucitado de la muerte. Queridos amigos, el Señor nos ha resucitado de la muerte. Somos cristianos, somos alter Christi. Tenemos la fuerza suficiente, la fuerza de Dios para hacer caminar, para levantar, para dar salud a aquel que está necesitando. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.